Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por permitirme llegar, compartir con ustedes este hermoso culto, donde hemos podido alabar a nuestro Dios, donde podemos sentir su presencia. Doy gracias al Señor también por la invitación de nuestro hermano. Y le pido que abra su Biblia allí en el libro de Samuel. Vamos a leer un pasaje muy conocido para la iglesia. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 30. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Reciban sus asientos. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, siempre será el mismo. Él no es como nosotros, como los hombres que somos de cambiar, que a veces tenemos posturas que después más adelante, pasando el tiempo, las cambiamos. A veces las cambiamos para bien y otras veces para mal. A veces cambiamos cosas porque hemos entendido algo que antes quizás no lo entendíamos y es para bien, y otras veces ocurre todo lo contrario. Pero nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe y nada necesita aprender. Por eso Él no cambia nunca. Y Él es el mismo. Y aquí este pasaje es muy conocido para la iglesia del Señor, para aquellos que leen la palabra de Dios. Es un pasaje muy conocido. Es una profecía que le hablan, que le entregan a Elí, quien era sumo sacerdote en aquel tiempo, en el pueblo de Israel. Y es una palabra dura. Pero cuando nosotros leemos cuál era la vida que estaba llevando este hombre que era un sumo sacerdote, él junto con sus hijos que eran sacerdotes, y vemos la palabra del Señor, lo que dice que cuando habla de ellos dice que eran hombres impíos, los hijos de Elí. Eran hombres impíos. De esa manera lo detalla la palabra de Dios acerca de cómo era su conducta, de cómo eran ellos. Dios dice que eran hombres impíos, aunque ellos eran parte del sacerdocio y ellos ministraban las cosas de Dios, pero eran hombres impíos para Dios. Por eso que estemos aquí en una iglesia no nos garantiza nada. Porque quizás ante los ojos de los demás podemos tener una muy buena apariencia, como decía nuestro hermano hoy, ¿no? Corbata, camisa, todos bien arregladitos, todas las hermanas también bien arregladitas. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Y Dios le dice, le habla, versículos anteriores. Dice el versículo 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y Dios le dice que había honrado más a sus hijos que a él. Y de esto vamos a hablar, de la honra, ¿no? La palabra honra en el original, en el hebreo, significa peso.
Eso es lo que significa. Peso, estima. Y cuando Dios le habla, le dice que Él le tuvo y le dio más peso a la vida de sus hijos que a su Dios. Él puso en balanza la ley de Dios, sus mandamientos y la vida y la conducta de sus hijos. Y Dios dice que tuvo más peso para Él la vida de sus hijos que la ley de su Dios, que su Dios. Para Él fue más importante el seguir estando con sus hijos que el estar bien con su Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, versículos anteriores declara y detalla todo lo que ellos hacían. Iban, escogían lo mejor de las ofrendas. Dice que ellos se acostaban con las mujeres que iban al tabernáculo. Era gente impía, la palabra del Señor lo declara así. Gente que no tenía temor de Dios, gente que no le importaba nada de las cosas de Dios. Pero ellos estaban ahí, estaban en el servicio y se movían ahí entre el pueblo de Israel y se movían entre las cosas santas de Dios. Aleluya. Y ahí estaban, creyendo de que no pasaba nada, que Dios no los estaba viendo. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo no había visión con frecuencia. El pueblo de Israel estaba apagado. Porque aún el sumo sacerdote, esta era su conducta, esta era la conducta del sumo sacerdote de aquel lugar. ¿Cómo iba a haber palabra de Dios con un varón así? Alguien que le daba más valor a la vida de sus hijos que a su Dios. Y saben que Él les habla a sus hijos. Nosotros podemos leer. El versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Él sabía de la conducta de sus hijos, y él también sabía de la ley de su Dios. Y ellos estaban habituados a vivir esta vida de pecado, por lo cual la ley en ese entonces mandaba que se lo tenía que apedrear. Esa era la ley de Dios. Tenían que darle muerte, pero él no lo quiso hacer. Y él le fue a hablar a sus hijos, y él les habla a sus hijos, pero así muy livianamente. No le habla y no, en verdad no se pone frente a ellos y los confronta. Nunca lo hizo. Él quiso estar bien con su Dios y quiso estar bien con sus hijos. Él quiso estar bien con Dios y estar bien con el pecado. Y no se puede. No es posible. No es posible estar bien con nuestro Dios y estar bien con el pecado. No hay forma. No coinciden. No concuerdan. Jamás van a ir de la mano. Jamás. Y esto era lo que él había decidido tomar para su propia vida. Como él era el sumo sacerdote, ¿quién iba a decir algo? Él manejaba todo ahí. Pero Dios estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo. Y el Señor le habla a través de este varón que viene a entregarle esta profecía. Y le detalla desde el principio cómo fue la elección de Dios sobre su vida. Todo lo que Dios había hecho desde aquel comienzo, cuando Dios lo trajo al pueblo de Israel, que eligió esa tribu para Él, que los eligió de especial manera para Él, porque así Dios lo determinó sobre la tribu de Leví, que ellos no iban a tener heredad, que Dios iba a ser su parte y su heredad. Ellos iban a ser de Él, exclusivos de Él, de nadie más. Los demás iban a poder hacer cosas que ellos no iban a poder hacer. Y el Señor le habla y le dice cómo Él los escogió, y para Él fue algo especial esa tribu. Y Él le dio valor, Él le dio peso a esa tribu. Él los puso en honra. Él les dio esta honra de tener un lugar en su servicio.
Pero este varón no correspondió a la honra que tenía de parte de Dios. No correspondió a la honra que Dios le había dado a su vida. Y tuvo en poco lo que Dios le había entregado. Y muchos años llevaba así, de esa manera, con sus hijos viviendo de esta forma. Pero llega el tiempo en donde Dios pone en balanza también las cosas y Él comienza a pesar también. Él pone en balanza la vida del hombre y de la mujer y Él también los pesa. Y Dios también, ¿qué es lo que dice? Él va a honrar a los que le honran. Él le va a dar valor, Él le va a dar peso, Él lo va a tener en estima a aquellos que lo tienen así a su Dios. Porque así es nuestro Señor. Él está mirando. Él está mirando nuestra vida, nuestra conducta. Él la está mirando. Cómo nos conducimos, cómo vivimos. Nadie quizás sepa nada de nuestra vida más que el que nos ven aquí en la iglesia. Pero Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Dios lo sabe todo. Y yo doy gracias al Señor por estar hoy aquí compartiendo con muchos jóvenes. Yo también soy joven, ya no tan joven, pero soy joven. Gloria a Dios. Y desde muy pequeño fuimos instruidos en las cosas del Señor. Fuimos enseñados en las cosas de Dios. Y saben, muchas veces mi padre ha sido muy duro con nosotros, sus hijos, más que con los de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Fue más duro con sus hijos que con hijos ajenos. Con nosotros. Nos confrontó muchas veces en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Él nos confrontó cuando estábamos conduciéndonos mal. Y no nos andaba con vueltas. Nos enfrentaba con la palabra de Dios. Y siempre nos decía lo mismo. En mi casa no va a estar el pecado. En mi casa no va a habitar el pecado. Y eso fue lo mejor. Hoy yo doy gracias al Señor por la vida de mi padre. Porque siempre para él fue más importante su Dios que sus propios hijos, que su propia familia. Siempre fue. Y gracias a eso que él tuvo, a ese valor que él le dio a su Dios, Dios también lo honró. Hoy nosotros, todos sus hijos, trabajamos y servimos a nuestro Dios. Todos sus hijos estamos sirviéndole a nuestro Dios. Y aquí, esta palabra, el Señor le habla a este varón y le dice que Él va a honrar a los que le honran y los que lo desprecian serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. Y si yo le digo a uno de ustedes, chicos, ¿cuántos quieren ser tenidos en poco? ¿A quién le gusta ser tenido en poco? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere que lo hagan a un lado. ¿A alguno de ustedes le gusta que lo hagan a un lado? No, a ninguno de nosotros nos gusta. A ningún ser humano le gusta eso. Cuando alguien se reúne, ¿qué es lo que quiere? Todo lo que queremos que vengan, vení para acá, vení, juntate con nosotros. Cuando uno va a la escuela o está con el grupo ahí de la escuela, cuando comienza ahí, uno lo que quiere es que le digan, vení, juntate acá con nosotros. Cuando uno ve que le hacen desprecio y que uno está llegando y de repente está todo hablando, se calla la boca y ahora, bueno, yo me voy, y se fueron todos y quedó solo. A uno le duele. Gloria a Dios. Y uno se da cuenta, ¿no? Que no quieren estar con esas personas, que no quieren estar con uno. Que lo tienen en poco, que lo menosprecian. Y a nadie le gusta eso. Gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces somos así con Dios? ¿Cuántas veces? Cuando alguien habla con una persona, y si usted le está hablando a esa persona, y la persona agarra el celular y comienza a leer y a reírse mientras usted le está hablando, ¿a usted qué le parece eso? Gloria a Dios. Este me está cargando, le estoy hablando, agarra el celular, se pone a reír, está mirando, no sé qué es lo que está mirando mientras yo le estoy hablando. No me tiene en cuenta para nada. La verdad no le importa lo que yo le estoy diciendo.
Si siempre tiene esa misma conducta, ¿qué es lo que uno hace? Se aleja de esa persona, ¿para qué va a estar? Si se da cuenta que lo menosprecia, que cada vez que él le va a hablar o le quiere contar algo, sale con cualquier cosa y al final ni lo termina escuchando ni nada. Y uno se da cuenta de esas cosas. ¿Cuántas veces Dios viene a hablar al hombre y el hombre es así en su conducta para con Dios? ¿Cuántas veces el joven es así para con Dios? ¿Cuántas veces? Y aquí nosotros miramos la palabra del Señor y Dios dice que Él va a darle valor, Él lo va a tener en estima a aquellos que son así para con Él. Pero de la misma manera, Dios va a hacer con aquellos que lo desprecian, con aquellos que lo tienen en poco, Él también los va a hacer a un lado. Él también lo va a hacer, eso es lo que Dios dice. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hoy a veces, en este tiempo, ¿no? Uno escucha a través de las redes como que Dios estas cosas no las hace. No, mi hermano, Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Si tú quieres vivir una vida de pecado, quiero que sepas algo. No vas a tener parte con Dios. No lo vas a tener. Nunca lo vas a tener. Pero si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres honrarle a Él, tenlo por seguro que Él también te va a honrar, que Él también te va a tener en estima, que Él también le va a dar valor a tu vida. Él lo va a hacer. Él te va a honrar si tú le honras. Pero si tú lo desprecias, lo menosprecias al Señor, bueno, Él te va a tener en poco también. Él lo va a hacer. Y aquí vimos que hay dos caminos que uno puede tomar. ¿Saben? En este tiempo, ¿no? La juventud se ha acostumbrado, muchos se han acostumbrado a vivir una vida de religión, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es eso, el que vengo aquí a la iglesia y bueno, acá canto un rato, pero luego voy a casa y la Biblia ni la agarro. Lo primero que agarro es el celular, lo primero que hago cuando me levanto es agarrar el celular, estar ahí, mirar un meme, mirar reels, mirar videos, reírme un rato, entretenerme un rato, quizás escuchar alguna canción. Pero lo primero que tú tienes que hacer es presentarte ante tu Dios. Lo primero que tú tienes que hacer al levantarte y al comenzar tu día es ir a la presencia de tu Dios. Es ir a sus pies, es doblar tus rodillas y estar en presencia de Dios para comenzar tu día. De esa manera nosotros estamos mostrando que Él para nosotros es lo más importante. Él es lo que más peso tiene en nuestra vida. Nuestro Dios. Si tú tienes esa conducta para con tu Dios, Dios te va a honrar, tenlo por seguro. Dios te va a honrar. Si yo le digo a ustedes, ¿cuántos quieren ser honrados por Dios? ¿Cuántos quieren que Dios lo tenga en estima? Creo que todos levantaríamos la mano y todos vamos a decir amén. Sí, yo quiero que Dios me tenga en estima, que Dios le dé valor a mi vida, que Dios me tenga en cuenta. Yo lo quiero. Pero ahora bien, ¿tú lo tienes en cuenta a Dios? ¿Tú lo tienes en estima a Dios? ¿Él es importante para ti? ¿Él es lo más importante de tu vida? Sí, vengo a la iglesia, Él es importante. Pero no es solamente, como les digo, el venir a la iglesia, es tu diario, tu cotidiano andar, en tu diario vivir. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué es lo que estamos pensando? Mientras estamos andando, mientras estamos nosotros viviendo sobre esta tierra, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en honrar a nuestro Dios, en agradarle a Él? Honrarle es darle peso a algo, es tenerlo en estima. Es darle valor a algo. Eso es honrar. Cuando nosotros hablamos y le preguntamos a algunos chicos ¿qué es honrar? ¿Y qué es lo que uno dice? Bueno, es obedecer. Sí, eso es parte de la honra, el obedecer. Es parte de la honra. Cuando uno dice, a ver, ¿cuántos saben qué es honrar a su padre? Bueno, es obedecerle a mi papá, es obedecerle a mi mamá. Yo lo digo desde cuando yo hablo, ¿no?, con los jóvenes, que tenemos nuestras reuniones de jóvenes, que es un poco más diferente nuestra manera de hablar, ¿no? Más sencilla para que ellos entiendan. Y uno les habla y dice, bueno, ¿qué es honrar a tu padre y a tu madre? Bueno, ellos dicen, bueno, es obedecerle, hacerle caso.
Y quizás yo también le pregunto aquí a la iglesia y también piensan y dicen lo mismo, ¿no? Que es obedecer al Señor. Sí, eso es parte de la honra. Pero, ¿saben? La honra va mucho más allá que la obediencia. Mucho más allá. Porque nosotros, para la obediencia, ¿qué es lo que necesitamos? Un mandamiento. Necesitamos un mandamiento para obedecerlo. Que tu padre te diga, hace esto, hijo, y entonces uno va y lo hace. Hace esto, hija, le dice la madre, entonces va y lo hace. Y de esa manera uno dice, bueno, lo estoy honrando, porque le estoy obedeciendo lo que me está diciendo. Bueno, quizás algunos hermanos dicen, bueno, el pastor le dice, bueno, hace esto, hermano, hace esto, hermana, y lo hacen. Pero eso no es, la honra va mucho más allá. La honra es hacer cosas por agradarle a otra persona sin necesidad de que te dé un mandamiento. Sin necesidad de que Él te lo diga. Sino que tú de tu corazón lo haces. Porque lo quieres honrar, lo quieres agradar. Para ti, esa persona es de valor. Esa persona para ti mismo tiene alta estima en tu vida. Y como tiene tan alta estima en tu vida y tiene tanto peso en tu vida, lo consideras tanto que haces cosas sin necesidad de que te dé un mandamiento, de que te diga que hagas esto o aquello, tú lo haces. Porque sabes que a él le gusta eso, que a ella le gusta eso, entonces lo haces porque sabes que de esa manera le vas a agradar y tú quieres hacer eso. Quieres agradarle porque lo tienes en gran estima en tu vida. Esa es la conducta y esa es la verdadera honra que un hijo le tiene que dar, por ejemplo, a sus padres, ¿no? No esperar que el padre le esté diciendo todas las cosas o la madre diciéndole todas las cosas, sino que uno, como lo tiene en estima, le da valor a la vida de sus padres, uno busca de honrarles, de agradarles a ellos. Entonces el padre o la madre le tiene que estar diciendo, hijo, anda a cortar el pasto. No, el hijo solo lo hace. Lo hace porque está viendo ahí que está todo el pasto crecido y no está esperando que le dé un mandamiento para obedecerle. Entonces sí, papá, voy y corto. Hija, anda a lavar los platos. Y no está esperando que la madre le diga eso. No, se da cuenta de las cosas que están pasando, como está en la casa, bueno, voy a empezar a ordenar, que cuando venga mamá, que encuentre todo limpio, todo ordenado. Cuando venga papá, que llegue del trabajo cansado, vea todo, que está todo limpito, sabes que todo ordenado. Y eso es honrar en verdad. Es darle valor a la vida de otra persona y hacerlo sin ninguna necesidad de que te dé un mandamiento. Sabes que eso está bien, que eso es lo que le agrada y lo honras. De la misma manera es con nuestro Dios. De la misma manera, es honrarle a Él, es pensar en Él, es pensar constantemente mientras estás andando, mientras estás viviendo, pensar en tu Dios, en agradarle a Él, en honrarle a Él, en hacer las cosas en tu vida pensando en Él, en lo que a Él le agrada, en lo que Él espera de mí, en lo que Él espera de ti, hacerlo de esa forma, honrarle al Señor de esa manera, que Él sea lo más precioso en tu vida. Que tú consideres y pongas en balanza. Y como hoy decía nuestro hermano, hoy un día feo, pero yo pongo en balanza y mi Dios vale mucho más. Mi Dios vale mucho más. Yo puedo decir, bueno, falto hoy, total, mañana hay culto también y voy mañana a la iglesia, total, no pasa nada. Cuando tú en verdad honras a Dios, le das valor a lo de Él, le das valor a Él y le das valor a todo lo de Él. Y el estar en la casa del Señor, sabes que eso es algo que a Él le agrada. Entonces el pastor no te tiene que estar diciendo, hermano, ¿por qué estás viniendo a la iglesia? No hay necesidad de que te lo diga, hermano, tenés que venir a la iglesia, hermano. No faltes tanto, hermana, vení a la iglesia, vení a congregar. No, tú lo haces solo porque tú honras a tu Dios. Nadie te tiene que estar diciendo, hermano, fíjate, de colaborar en algo, de involucrarte en la obra del Señor. Fíjate, hermano, fíjate, de mirar a ver si hay alguna necesidad. No tienes necesidad de que alguien te lo diga porque tú estás pensando en agradarle a tu Dios y quieres servirle a Él, quieres honrarle a Él de esa forma, de esa manera. Porque sabes que aunque Él no necesita de tu servicio ni de mi servicio, sabes que a Él le agrada cuando nosotros le servimos. Y entonces tú lo haces sin necesidad de que haya un mandamiento. Lo haces por amor a Él, porque para ti Él es lo más importante en tu vida. Y cuando vas a elegir algo, siempre lo consideras a Él primero. Vas a tomar una decisión en tu vida y siempre está Él primero. Porque Él es lo más importante para ti. Porque Él es a quien tú deseas honrar. Él es la persona más importante de tu vida. Tu Dios. Cuando nosotros miramos aquí la palabra del Señor, nos encontramos con jóvenes que no tuvieron un pastor que les esté atrás.
un líder de jóvenes que le esté atrás de ellos, diciéndole, a ver cómo te estás comportando. No lo tuvieron. Ni siquiera tenían Biblia. No tenían un mandamiento, no tenían los 10 mandamientos. Miramos nosotros la vida de José. La vida de este joven. Alguien que honró a Dios. Alguien que vivió honrando a su Dios. Para él, lo más importante era su Dios. Él en todo lo consideraba su Dios. Por sobre todas las cosas siempre pensaba en su Dios. Y de esa manera vivió su vida sobre esta tierra. Y Dios lo dejó como ejemplo para nosotros. Él no tenía una Biblia. Ni siquiera estaban los 10 mandamientos. Pero él no necesitó de nada de eso para agradar a su Dios. Para él, su Dios era lo más importante. Y saben que cuando nosotros miramos la vida de José, todo lo que este joven atravesó, la traición de sus propios hermanos, el menosprecio de ellos, la esclavitud que él tuvo que vivir, las injusticias que pasó sobre su vida, injusticias que vivió, ¿por qué? Por causa de honrar a su Dios. Pero nunca de eso, nada de estas circunstancias o situaciones que le tocó vivir, lo hizo cambiar a él. Porque en su vida, para él, lo más importante era su Dios. Lo más importante era él. Pero ¿cuántas personas vienen a la iglesia y luego pues sufren algún desprecio? Que ya dicen, no voy más a la iglesia, todos me dejan de lado, nadie me tiene en cuenta. Quizá le toca sufrir también alguna traición, como uno dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la traición que te hicieron, joven, jovencita? Hermano, ¿cuál es la traición? No, yo lo tenía como un amigo y después me enteré que andaba hablando mal de mí. Es la traición, la hipocresía pura, ese varón y esa mujer. No quiero venir más, ni lo quiero ver. No, yo voy a dejar el servicio, si al final yo estoy sirviendo y nadie me tiene en cuenta. Miren si José tenía que pensar de esa forma, de esa manera. Como muchos cristianos a veces piensan. Hubiera tirado todo. Ahí nomás hubiera dejado todo. Pero él honraba a su Dios. Y no necesitaba de un mandamiento, no necesitaba de un pastor, no necesitaba de un líder que esté atrás de él diciéndole, José, honra a Dios. No, él solo vivía para su Dios. Y cuando se le presentaron las ocasiones de pecar, él dijo, ¿cómo voy a hacer esto? Este grande mal. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Él? ¿Cómo lo voy a hacer? Y salió huyendo, salió corriendo. Y a causa de querer y de honrar a su Dios, ¿qué es lo que pasó? Terminó preso, terminó en una cárcel. ¿Eso hizo que él cambiara? No, para nada. Para nada. Siguió honrando a su Dios estando en aquel lugar. Siguió honrando a su Dios. Cuando nosotros miramos la vida de Daniel, también otro joven, que estuvo allí en Babilonia, lejos de su tierra, también habían sido llevados cautivos. Pero el estar lejos de su tierra, lejos de sus seres queridos, lejos de cualquier vista de algún sumo sacerdote, nada de eso le hizo cambiar a él. Para él, sea en Jerusalén o sea en Babilonia, su Dios era lo más importante en su vida. No había otra cosa más importante que su Dios para él. Y él no estaba dispuesto a cambiarlo a su Dios por nada. Por nada estaba dispuesto a cambiarlo a su Dios. Le habían ofrecido alimentos que él sabía que en la ley de Dios eso no podía alimentarse, él no podía comer de estas cosas, eran consideradas inmundas en la ley del Señor. Y ellos le querían dar esa comida y él dice, no voy a comer esa comida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, Daniel? Nadie te está viendo. Daniel, ¿quién te va a decir algo acá? Yo lo honro a mi Dios. Yo honro a mi Dios, yo honro su palabra, yo honro sus mandamientos. No lo voy a hacer. Y dispuso su corazón para su Dios, agradarle a él a pesar de que estaba lejos, a pesar de que era un esclavo. Él pensó siempre en su Dios y Dios lo honró. Así como lo honró a José, lo honró a Daniel, a los amigos de Daniel también. Siempre Dios honra a aquellos que le honran. Siempre Dios es así. Cuando nosotros miramos la vida de Job, de este varón, alguien que honraba a Dios y no tenía ley de Dios. En su tiempo no estaba la ley de Dios.
pero era alguien que honraba a su Dios. Alguien que para él también no había otra cosa más importante que su Dios. Y tenía de todo, dice la palabra del Señor. Tenía riquezas, tenía hijos, tenía fama, tenía respeto. Porque todo era considerado por todos el mayor. Cuando él hablaba, dice, todos callaban. Todos callaban. Aparecía él y su presencia era imponente para todos. Dice, los jóvenes, cuando él les sonreía, ellos se quedaban asombrados. Me sonrió Job. Así lo tenían en cuenta a él. Era alguien que estaba allá arriba, en la cúspide social, allá en lo más alto estaba, en donde él estaba en su tierra. Así lo consideraban todos los demás. Una persona sabia, una persona próspera, tenía riqueza, tenía su familia bien, tenía sus hijos, sus hijas. Todo lo tenía Job. Pero ¿saben qué era lo más importante para él? Honrar y agradar a su Dios. Nada lo hizo cambiar a él. Nada. Luego Dios le quita todas las cosas que él le había dado. Y él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Se glorió en Dios. A pesar de lo que estaba pasando, lo que estaba padeciendo, él seguía honrando a su Dios. Le dice a su esposa, maldice a Dios y muérete. Mira el consejo que le daba a su esposa. Pero nada de eso lo hizo cambiar a él. Él seguía honrando a su Dios. Podría haberse cuestionado, ¿no? Y nosotros miramos todas las cosas que él vivió. Pero nunca dejó de honrar a su Dios. A pesar de todo lo que tuvo que atravesar, jamás dejó de honrar a su Dios. ¿Y qué es lo que hace nuestro Dios? Dios también lo honra a él. Dios luego lo levanta también. Luego el Señor le da el doble de todas las cosas. El Señor lo sigue bendiciendo. ¿Y por qué Dios lo bendice tanto? Porque es alguien que no le importa nada de esas cosas. Para él lo más importante es su Dios. Para Dios no hay problema en darle todo. Si sabe que a él no le importa nada de lo que él le da. Él lo único que quiere es a su Dios. A veces muchas personas vienen a la iglesia para buscar algo de Dios, pero no vienen por Dios. Vienen para buscar una sanidad, para buscar que le mejore la familia, que le ayude en la economía. Vienen para eso. Pero no vienen a buscar el rostro de Dios, no quieren conocerlo a Dios. No piden en su oración, Señor, revélate a mi vida, yo te quiero conocer, quiero entender tu palabra, quiero conocerte, Señor. No lloran delante de Dios diciéndole, Señor, abre mi entendimiento, quiero conocerte, revélate a mi vida, necesito entenderte, necesito conocerte, Señor. Que ya están de rodillas diciéndole, Señor, ayúdame, no llego a fin de mes. Y esa es su aflicción. No te aflijas por eso. Aflígete por conocer a tu Dios. Joven, no te aflijas por tu futuro. Aflígete por conocer a tu Dios. Que Él tiene tu futuro en sus manos. Y es el lugar más seguro que puedes encontrar. Gloria sea tu nombre, Señor. Dice la palabra de Dios que los que lo desprecian serán tenidos en poco. Y nosotros miramos cuántos que tuvieron en poco lo que Dios le dio, como este varón, como Elí. Y qué triste que fue su vida, terminar así de la manera en que terminó. Porque no lo tuvo en cuenta Dios. No lo tuvo en cuenta. No le importó honrar a Dios, no le dio más peso, no le dio más valor a su Dios y a sus mandamientos. Él prefirió honrar a sus hijos. Y a veces, lamentablemente, ¿cuántas veces ocurre eso dentro de las congregaciones? ¿Cuántos padres que no son capaces de reprender a sus hijos cuando están en pecado? No son capaces de exhortarle, de hablarle, de confrontarlos con la verdad de Dios. Y lo único que hacen es orar y decir, Señor, tócale. No te toca a ti, mi hermano, mi hermana, hablarle. Y yo no lo digo desde la postura de padre, porque no me corresponde, porque ni siquiera soy padre. Lo digo desde la postura de hijo, porque sé lo bien que hace eso. Porque sé de los resultados que da eso, mi hermano, mi hermana. Por eso te hablo de esta manera, de esta forma. Que eso es bueno y eso es necesario. El joven es necio, la joven es necia. Nada sabemos nosotros cuando somos jóvenes y ¿saben lo que creemos? Que sabemos todo.
Por eso hace bien cuando el padre y la madre los confrontan con la palabra de Dios. Les hablan la verdad, les dicen la verdad de Dios a sus hijos. Es lo mejor que pueden hacer. Y aunque quizás en el momento a uno le duele como hijo, a uno se enoja y se embronca, porque lo digo por experiencia, pero eso es lo único que sirve. Y es lo que da fruto. Es lo que da fruto, mi hermano, mi hermana. ¿Y cuántos lamentablemente no lo hacen? Y luego sus hijos siguen en decadencia y decadencia y destrucción y destrucción. Y eso no es lo que Dios pensó para nosotros. Eso no es lo que Dios pensó para tu familia. Eso no es lo que el Señor pensó para nosotros como hijos suyos. Él pensó una vida de victoria en victoria. Eso es lo que declara la palabra del Señor. De triunfo en triunfo. Dice que va en aumento como la luz de la aurora. Esa es la vida que Dios pensó para nosotros como hijos suyos. ¿Y cuántos sabemos de nosotros lo que ha ocurrido con la vida de un rey que también tuvo una honra de parte de Dios, que fue Saúl? Un varón a quien Dios le dio un lugar de privilegio, pero él no honró a Dios, no lo tuvo en cuenta a su Dios, no lo tuvo en cuenta a quien lo había llamado un día, no pensó en él, no se volvió jamás de su pecado, jamás se volvió de su pecado, siguió en su obstinación. Y qué triste cómo termina sus días. Nosotros miramos, y yo muchas veces, cuando era más chico, ponía en balanza y digo, tan poco que hizo Saúl, y David, mirá con todo lo que hizo y Dios lo perdonó, y a Saúl Dios no lo perdonó, porque yo no entendía, era pequeño. Decía, ¿cómo puede ser esto? Aquel solamente porque dejó a algunos vivos y no mató al rey, y Dios lo desechó, sino que después lo mataron. Y ahora, David fornicó, adulteró, pensó cómo encubrir ese pecado, no pudo hacerlo, lo que hizo fue, lo mandó a matar a uno de sus propios generales. A uno de sus valientes lo mandó a matar. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Luego cuando lo confronta con su realidad, el profeta Natán a David, y él dice, he pecado contra Dios. Y él le dice, también has sido perdonado tu pecado. Pero podemos evaluar las conductas de Saúl y la conducta de David. ¿Y qué es lo que hace Saúl? No le importa, que él dice, Dios escogió a otro. Ha sido desechado y él no llora y diciéndole, no, Señor, no me deseche. Tenga misericordia de mí, dame una oportunidad más. No ruega por eso. ¿Qué es lo que pide Saúl? Bueno, acompáñame, Samuel, acompáñame, que todos los demás vean que vos estás conmigo, y entonces es como si fuera que Dios sigue estando conmigo. Aunque Dios ya me haya desechado, quiero que me honre delante de los ancianos. A él le importaba lo que los demás iban a decir de él. Eso es lo que le importaba a Saúl. No le importaba a su Dios, lo que él dijera, no le importaba eso, le importaba lo que dijera la gente de él. Eso le interesaba. Pero David, cuando peca y empieza a sufrir todas las consecuencias de su pecado, y él va descalzo, y él va con su rostro cubierto, y hay gente que se levantó en contra de él, y él sale de su reino huyendo, y no le importa qué van a pensar, qué van a decir sus generales. Este es un cobarde, mira cómo está huyendo, y todos nosotros tenemos que ir con él. Es un cobarde, ¿por qué no se queda ahora a enfrentar? Luego se levanta uno, Simei, empieza a tirarle piedra, a maldecirlo, y él nos dice, anda, cruzate y matalo. A pesar de que le dijeron uno de sus generales, dice, déjame, yo voy, de un solo golpe lo mato. Pero él dice, no, déjalo, si Jehová mandó, quizás me sea vuelto en bendición. A él no le importaba nada, mi hermano. Que lo destraten, que le digan todas las cosas que le tengan que decir. Ni siquiera le importaba su reino, a él no le interesaba volver al reino. Él lo único que quería era otra vez la presencia de su Dios consigo. Él otra vez quería tener esa comunión como la tenía antes con su Dios. Era lo único que él esperaba, una restauración con su Dios.
una restauración en esa relación que él tenía con Dios. Eso era lo que él deseaba, porque para él nada tenía más valor que su Dios en su vida. Y él consideraba: puedo tener el reino, puedo tener todas las cosas, puedo seguir estando como rey. ¿De qué sirve eso si Dios no está conmigo? Prefiero huir, sufrir afrenta, sufrir desprecio, burla, lo que sea que tenga que pasar, pero que mi Dios vuelva conmigo, para que yo pueda sentir el gozo de su salvación en mi corazón, porque para él eso era lo más importante en su vida, era su Dios. Él honraba a su Dios. Para él lo que era de más peso en su vida era su Dios, era él con su presencia. Y ahora, ¿cuántos? Para estar aquí en la iglesia, lo más importante es su servicio, que es su Dios. Es lo que pueden hacer para Dios, que es su propio Dios. Me sacaron del servicio, estoy destrozado. Y quizás hace mucho tiempo que no tiene oración, que se dobla sus rodillas, ya Dios no lo siente hace mucho tiempo. Sigue sirviendo y está contento porque está sirviendo. Aunque no se aflige porque al doblar sus rodillas no lo sienta Dios, no puede quebrantarse, no puede llorar en su presencia. Cuando abre la Biblia es un libro sellado que no lo puede entender, no se aflige por eso. Se aflige más porque tiene un lugar y lo sacaron. Para él lo más importante es el lugar que tenía dentro de la iglesia. Ahora está destrozado porque le sacaron ese lugar. Lo más importante tiene que ser nuestro Dios. Lo más importante tiene que ser nuestra comunión con nuestro Dios. Eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Y de esa manera nosotros en verdad estamos honrando a nuestro Dios. De esa forma, cuando para nosotros lo más importante es Él, entonces Dios también nos va a honrar. Pero aquellos que no lo honran al Señor, que lo tienen en poco, que no lo consideran a su Dios, van a ser tenidos en poco. Honra al Señor. Honra a tu Dios, piensa en Él. Considéralo a Él siempre en todas las cosas. En lo que vas a hablar, honra a tu Dios. Considéralo a Dios. En lo que vas a escuchar, honra a tu Dios. Considéralo a tu Dios. Considera sus mandamientos, considera lo que Él es. En lo que vas a hacer, considera a tu Dios. En lo que vas a mirar, considera a tu Dios. Considéralo a Él. En todas las cosas, dale peso a tu Señor, a tu Dios, a tu Salvador. Dale peso en tu vida. Dale peso en tu vida. Y vas a ver cómo tu vida en Dios cambia. Siempre le digo allá a los jóvenes cuando le hablo, le digo que el Evangelio es para disfrutarlo. Y se lo puede disfrutar. Pero se lo disfruta estando con Dios. No se lo disfruta estando dentro de la iglesia. Porque podemos estar dentro de la iglesia, pero estamos lejos de Dios. Estamos aquí dentro de la iglesia. El Evangelio se lo disfruta estando con Dios, honrándole a Él. Porque Él te llena de su gozo. Él te llena de su gozo, hermano. Él te da gozo, Él te da alegría, Él le da sentido, Él le da valor a nuestra vida. Él pone en nosotros, implanta en nuestra propia mente sus propósitos. Y no vives una vida como los demás mortales, vives una vida con propósito, porque has decidido honrar a tu Dios. Pero cuando tú no le honras, no puedes disfrutar del Evangelio. Y venimos a la iglesia, venimos a la casa de Dios, y se nos hace aburrido, y para nosotros estamos esperando que termine el culto para juntarnos con los amigos, cuando uno es joven, ¿no? A mí me pasaba eso. Por eso lo hablo de esta manera. Y saben, yo estaba en la iglesia y yo estaba en el servicio, y estaba la música y tocaba la batería, pero llegó un momento donde para mí lo más importante no era eso. Porque ya todo me aburría. ¿Por qué? Porque yo no lo tenía en cuenta a Dios. Yo no lo honraba a Dios. Y estando en la escuela, estaba con los grupitos que... Vieron que siempre hay grupos en la escuela que son los que se portan mal. Los que hacen los más lideros del grupo, de cada curso. Y ahí estaba yo con ellos, muchas veces, contaminándome. No lo estaba honrando a Dios. Pero a los 13 años el Señor tuvo misericordia de mi vida y salió a mi encuentro. Y Él me visitó, Él tocó mi vida. Y saben, desde aquel entonces comencé a disfrutar del Evangelio. Y por eso les digo, se disfruta con Dios de esta vida. Es una vida preciosa la vida en Dios. Es una vida preciosa.
donde uno se puede gozar, se puede alegrar. A mí me pasaba que a veces llevaban los sábados y allá nosotros no tenemos culto, tenemos los domingos, sábado no tenemos culto. Y entonces para mí los sábados tenía que hacer algo, salir a algún lado, sea a comer o a pasear, a ir al cine o algo. Y aunque salía con los chicos de la iglesia, pero para mí eso era, si un sábado no hacía nada de eso, era un sábado aburrido. Estoy re aburrido, estoy re aburrido. Hasta que, bueno, conocí al Señor y ya dejó de eso, se salió de mí. ¿Por qué? Porque empecé a tener una relación con Él. En mis oraciones Dios comenzó a visitarme, comencé a conocerlo a través de su palabra. Y estas cosas empezaron a llenar mi alma de gozo, empecé a sentirme pleno, y ya no necesitaba de todo lo demás. Y aunque a veces lo hacía, pero ya no lo hacía por una necesidad de decir, tengo que hacer algo porque estoy aburrido. Pero los jóvenes hoy están aburridos, ¿qué es lo que hacen? Agarran el celular. Agarra tu Biblia, dobla tus rodillas en presencia de tu Dios y pídele a Él que se revele a tu vida. Comienza a hacer eso en tu vida y vas a ver cómo cambia todo. Vas a ver los resultados de Dios en tu propia vida. Vas a comenzar a disfrutar de la vida del Señor. Vas a comenzar a gozarte en la vida que Dios te ha preparado. Y no vas a estar diciendo, qué aburrido. Qué aburrido. No, te vas a gozar en Dios. Te vas a alegrar en tu Señor. Y vas a poder andar con gozo, con alegría. Muchas veces allí en la iglesia, en la congregación nuestra, me conocen porque soy de reírme mucho. Y me río a carcajadas. Me río a carcajadas. Y se escucha como 2 cuadras, más o menos, y dicen todos. Yo no, para mí yo me río normal, pero todos los demás me dicen, no, se te escucha de allá. De allá que te vengo escuchando. Y eso es lo que siempre digo, es el gozo del Señor. Que puedo disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, me puedo gozar en todo. Cuando el Señor comenzó a hacer esta obra en mi vida, el estar tomando un mate con mis padres, eso me traía gozo, cosas tan sencillas, tan simples. El agarrar la Biblia, comenzar a leer ahí, quizás solo, tomando, no sé, un mate cocido, una chocolatada. Pero me comenzaba a gozar en esas cosas. Y Dios comienza a mostrarte lo que es su vida cuando tú le honras a Él. Él comienza a revelarte lo que es su vida. Y quizás alguno puede decir, pobre, mira, está solo ahí en la casa. Pobre, ¿no? Y quizás no puede entender que te estás gozando en Dios. Te estás gozando en el Señor. Y siempre me dice, siempre alegre, siempre alegre. Este hermano siempre alegre, siempre gozoso. Eso es lo que Dios te da, mi hermano. Eso es lo que el Señor te da. Hay jóvenes que se ponen gozosos cuando termina el culto, pero el culto no lo pueden disfrutar. No se pueden gozar en el Señor, no pueden estar aquí diciendo gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gloria. No lo pueden decir. No pueden abrir su boca, pero termina el culto y no pueden disfrutar de la vida. De la vida que Dios les ha preparado, de la vida que Dios les ha dado. Y saben, si estás aquí es porque eres un escogido de Dios. Dios te dio valor a tu vida. Dios te tuvo en cuenta al traerte a este lugar. Y el estar aquí hoy en este día es una honra de parte de Dios. No lo tomes como algo normal, esto es una honra de parte de Dios para tu vida. No lo tengas en poco. Valora lo que Dios te está ofreciendo en este día. Lo que Dios te está ofreciendo en este tiempo, valóralo. Y gózate en el Señor, porque Él te ha querido honrar. Ahora, hónrale tú también a tu Dios con tu vida. Hónrale, vive para Él. Decide vivir para Él. Aunque tienes muchas cosas malas en tu vida, muchas cosas que dicen, no, esto no sé cómo hacer con esto. Dios se va a encargar de eso si decides vivir para Él. Cosas en las cuales nosotros a veces pensamos, esto no lo voy a poder dejar nunca, nunca voy a poder vencer esto, siempre hago lo mismo, siempre caigo en lo mismo, siempre lo mismo en esta área de mi vida. Cuando tú decides honrarle a Dios, Él te ayuda. Y puedes ver su gracia y su misericordia y su favor extendido hacia tu vida. Y comienzas a gozarte en tu Dios. Y comienzas a mirar tu vida de repente para atrás y dices, cuántas cosas que yo creí que jamás iba a vencer. Y aquí estoy, Dios me ha ayudado a vencer. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Gloria a Dios.
Es un privilegio de parte de Dios. Es un privilegio que Dios te da el poder servirle. Hónrale a tu Dios con tu vida. Joven, no desperdicies tu juventud en cosas vanas. Decide vivir para Dios. Adolescentes, decidan vivir para el Señor. Decidan vivir para Dios. Y no saben cómo va a cambiar su vida. A los 13 años el Señor me visitó. Dio un vuelco terrible a mi vida. Pero, ¿saben que para que eso ocurriera no tuve que hacer grandes cosas? Hice la oración más sencilla de mi vida, pero la oración más sincera. Señor, necesito conocerte. No te conozco. Y aunque crecí dentro de la iglesia, pero hasta ese tiempo lo único que había conocido era la religión. El evangelio se había tornado en una religión, algo de costumbre, no algo que yo lo disfrutaba. Ya no lo disfrutaba. Siempre digo, la religión aburre. Siempre digo lo mismo. A donde quiera que voy digo, la religión aburre. Cuando tú llevas una vida religiosa termina aburriendo. Siempre. Pero cuando tú en verdad conoces a Dios, todo es diferente. Todo es diferente, todo cambia. Todo cambia. Y le dije al Señor que Él se revela a mi vida, que lo quería conocer. Y Cristo salió a mi encuentro y trajo convicción de pecado a mi vida. ¿Cómo cambió? ¿Cómo comencé a alegrarme, a gozarme del Señor? Y desde ahí comencé a vivir una vida con Dios. Pero es algo que nosotros todos los días tenemos que decidir, honrar a nuestro Dios. No es algo que digo, bueno, hoy lo voy a honrar y mañana veo. No. Todos los días cuando tú te levantas, tienes que poner el peso siempre. Tienes que poner en balanza y tienes que considerar a tu Dios. Todo lo que tú quieres. Aún tus proyectos, tus deseos más grandes que tengas, tienes que ponerlo en la balanza junto a Dios. Y si Él siempre pesa más, vas a tener una vida de honra de parte de Dios también. Si para ti en tu vida Dios siempre termina pesando más, vas a llevar una vida de bendición en tu vida sobre esta tierra. Y allí en la eternidad lo disfrutarás por siempre. Por siempre y para siempre te gozarás con tu Señor. Dios quiera que en este día, si alguno no lo está honrando, si alguno lo está teniendo en poco a su Dios, si alguno no lo está considerando en sus caminos a su Dios, a nuestro Dios, pueda cambiar, pueda decidir honrar al Señor. Porque muchos están aquí, pero en la escuela quizás son otras personas. Muchos están aquí, como yo, sirviendo, haciendo algo en la iglesia, pero sin poder disfrutar. Necesitas honrar a Dios. Tienes que honrarle a Él. Y Él te va a honrar. Él te va a tener en cuenta, mi hermano. Dios quiera que pueda encontrar una juventud que se decida a honrar a su Dios. Y Dios te va a tomar. Dios va a tomar tu vida y Dios te va a comenzar a utilizar para su obra y para su gloria. Nunca te olvides de eso. Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos valor. Si Dios quita su gracia de nuestra vida queda vacía, mi hermano, mi hermana. Porque nada es nuestro, todo es de nuestro Dios. Todo es de Él. Todo es de Él y para gloria suya son todas las cosas. Todo lo que nosotros tengamos, todo es para Él. Hónrale al Señor. No lo tengas haciéndolo a Dios un poco. Hónrale al Señor. Y vas a ver qué preciosa es la vida que Dios preparó para ti. Vas a encontrar el sentido a tu vida. Yo digo, Señor, si tú no estás, no tengo razón de vivir. Nada tiene sentido para mí si tú no estás, Señor. Porque eso te va a ocurrir, si en verdad conoces a Dios, eso te va a ocurrir. Nada va a tener sentido en tu vida si no está Él. Nada. Nada, mi hermano. Él es lo más importante. Él tiene que ser lo más importante para ti. Él te tuvo en cuenta, Él te escogió. Él te dio un lugar de honra en su casa. Al traerte, al llamarte y al hacerte su hijo, su hija, Él te dio un lugar. Hónrale al Señor. Vive para Él.
Que Él sea lo más valioso en tu vida. Si un día llegan tus parientes y te dicen, no, quédate, vamos acá a compartir. No, lo más importante es mi Dios. Hoy tengo culto y tengo que ir a la iglesia. Él es lo más importante en mi vida. Hoy tengo que servirle al Señor. Me voy para allá, lo siento, quédense acá, espérenme si quieren, pero yo tengo que honrar a mi Dios. Yo voy a honrar a mi Dios. Cuando los demás te inviten, te digan, vení, vamos a hacer esto, aquello. Cuando venga la tentación, cuando te inviten a hacer lo malo, tú siempre considera a tu Dios. No, nada de eso, no cuenten conmigo para nada de eso, porque esas cosas no le agradan a mi Dios, y yo vivo para honrarle a Él. Yo vivo para mi Dios, y estas cosas yo sé que a Él no le agradan, y aunque no me esté mirando nadie, ni esté el pastor detrás mío, ni esté ningún líder, ni esté mi papá, ni esté mi mamá, ni esté nadie, y esté yo solo, hay unos ojos que me están mirando, hay unos ojos que están puestos en mí. Esos son los ojos de mi Dios, y a Él le quiero agradar, a Él le quiero honrar. Que Dios le bendiga.